Dinamarca, viviendo con el enemigo. La primavera llegó pronto en 1940, incrementando la ilusión de que la tranquila Dinamarca seguía a salvo de la guerra que se extendía por toda Europa. El gobierno danés había proclamado la neutralidad y había reducido a la mitad sus fuerzas armadas. Dinamarca intentaba seguir en paz. La mañana del 9 de abril todo cambió. Atacando por tierra, mar y aire, la maquinaria de guerra alemana se encontró con una resistencia simbólica en el sur. Pero Dinamarca ordenó a sus tropas deponer las armas. No imaginábamos que tuvieran nada que ver con la guerra, la ocupación o algo parecido. Saltamos de la cama y miramos por la ventana. Estaban muy cerca. Los alemanes eran muy ruidosos. De repente nos dimos cuenta de que aquello era algo horrible. Los invasores tomaron el cuartel general del Estado Mayor danés sin un solo disparo. Los incrédulos daneses vagaban por las calles observando indefensos la situación. Los panfletos y carteles alemanes anunciaban: no hemos venido como enemigos, sino como amigos. Y prometían que Dinamarca mantendría su gobierno y sus leyes. Era difícil de creer. Hitler había ocupado un país en menos de 6 horas. A última hora de la tarde, el primer ministro danés, Thorvald Stauning, pidió al Parlamento danés que aceptara oficialmente los términos de la ocupación alemana. Mi padre pensó que su política era la menos perjudicial para el pueblo. Si hubiéramos empleado el ejército aquel 9 de abril, habrían bombardeado Copenhague. Y miles de personas habrían perdido la vida. En vez de sufrir una segura derrota, los dirigentes políticos daneses decidieron no luchar. Su objetivo fue sobrevivir. Intentarían que los alemanes cumplieran sus promesas de respetar la neutralidad danesa. Negociarían los términos de la ocupación, esperando poder aprovecharse de las falsas relaciones de amistad con los alemanes. El rey estaba en el trono. El parlamento seguía funcionando. La policía estaba a cargo de la ley y el orden. Las cortes danesas seguían funcionando y la comunidad judía también. Al principio, los soldados alemanes mostraron respeto y buenas maneras. Pero su sola presencia era una provocación. Los daneses se preguntaban: ¿qué pasará ahora que hemos capitulado? No se habían preparado para una ocupación alemana. No tenían a ningún Gandhi. No contaban con ninguna organización de resistencia. En la mayoría de los hogares se mantuvo la actitud de aceptar la situación y hacer que funcionara. Pero no había que relacionarse con ellos de ninguna manera. Ni siquiera con soldados alemanes. Había que tener cuidado con lo que hacíamos. Los ministros del gabinete danés adoptaron una política de resistencia disfrazada de cooperación. Los daneses colaboraron con los alemanes, pero solo como una táctica para preservar el autogobierno. Las exigencias alemanas serían negociadas por los diplomáticos, retrasadas por los burócratas y obstruidas siempre que fuera posible. Para muchos daneses aquello no era suficiente. Dinamarca estaba siendo humillada. Toda la población sentía que había perdido su dignidad y la dignidad del país.
No sabían qué iban a hacer en aquella situación. No podían salir a luchar porque la lucha no estaba allí. Decidieron reunirse en el parque de la ciudad y cantar el himno nacional. Este tipo de reuniones se intensificaron, revelando el nacimiento de la solidaridad danesa contra un enemigo común. Los daneses también se enorgullecían de su rey, que cabalgaba solo, como siempre. La gente estaba muy orgullosa de que tuviéramos un rey. Era una manera de manifestarse contra los alemanes. No estábamos interesados en ninguna forma de dictadura. Los alemanes ignoraban las demostraciones de orgullo nacional mientras no interfirieran con sus objetivos. Utilizar las granjas danesas para alimentar al ejército alemán y emplear las fábricas danesas y los astilleros para proveerse de material bélico. Las relaciones con los alemanes las llevaba el ministro de Asuntos Exteriores, Erik Scavenius, al que consideraban pro-alemán. La gente le recriminaba que se estaba perdiendo el respeto por su país. Él les daba la razón, pero les exhortaba a hacerse respetar. Les preguntó cuántos cadáveres querían para salvar su honor. Scavenius pretendía que los alemanes creyeran que estaban consiguiendo lo que querían para aliviar la presión sobre Dinamarca. En noviembre de 1941 visitó Berlín para firmar un tratado justificando la invasión alemana de la Unión Soviética. Cuando se publicó en Dinamarca su fotografía con Hitler, los enfurecidos estudiantes tomaron las calles. Después de 5 días, la policía danesa restableció el orden, pero el respaldo público a la política de Scavenius quedó seriamente dañado. Los cabecillas de la resistencia clandestina condenaron como traición toda colaboración táctica. Su principal arma fue la información. La prensa ilegal llegó a 2,5 millones de personas, toda la población adulta de Dinamarca. Las noticias, sin censurar, recogidas de la BBC y otras fuentes, alentaban las esperanzas danesas. Y la prensa ilegal animaba a todo tipo de resistencia activa. Los ataques a pequeña escala, como incendios, robos de armas a soldados alemanes o vertidos de azúcar en los depósitos de gasolina, fueron labor de inexpertos estudiantes universitarios. Si los adultos no hacían nada, ellos sí. Las autoridades alemanas ordenaron a la policía local que tomara medidas enérgicas, pero los patrióticos jóvenes estaban decididos. En aquel momento estaba furioso. Muchos jóvenes estábamos enfadados. Nos sentíamos mal porque no habíamos hecho nada. No habíamos resistido lo suficiente. Después nos dimos cuenta de que era una situación desesperada. Pero eso no cambió la sensación de que protegimos mal a nuestro país. En noviembre, el general de las SS, Werner Best, ocupó su cargo en Dinamarca. Hitler le ordenó que gobernara con mano dura. Best presionó a Erik Scavenius, el nuevo primer ministro, pero la mayoría de los daneses se habían vuelto en contra de la política de Scavenius. En las transmisiones de la BBC desde Londres, el exiliado político danés John Christmas Møller hablaba en contra del primer ministro y llamaba a la resistencia activa. Han at her hersker et ubarmhjertigt stålkoldt. Ingen af mine lyttere har kunnet være i tvivl af, at jeg meget længe har set, at således og ikke anderledes var det. Primavera de 1943. La ocupación alemana duraba ya 3 años.